Pensemos en esto por un momento. ¿Es posible que un solo mineral pueda construir la fortuna de una nación? ¿Provocar su colapso y de paso forjar su futuro? Bueno, todo eso pasó en apenas 10 años. Vamos a meternos de lleno en una de las décadas más intensas y decisivas en la historia de Chile. Esta es en esencia la trama de nuestra historia, la del salitre, el famoso oro blanco. Este mineral fue el que llevó a Chile a picos de prosperidad que nadie se imaginaba, para luego arrastrarlo a una crisis social profundísima. En serio, esta década fue la que le dio forma al Chile moderno. Bien, para entender bien todo este torbellino, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a 1900. En ese momento Chile era, sin exagerar, el reino del salitre. Su economía, su destino, todo, absolutamente todo, giraba en torno a este único recurso. A ver, este gráfico revela algo que es increíble sobre cómo funcionaba el Estado chileno. Casi la mitad de toda la plata que recibía el gobierno venía de un solo impuesto, el que se le cobraba a las exportaciones de salitre. O sea, el salitre no era solo una industria más, era literalmente el motor que financiaba el país entero. Y cuando digo que la dependencia era total, no exagero, miren los números. Más del 91% de las divisas, del dinero que venía de afuera, era por la minería. Y de eso, el salitre solito era 2/3 de todas las exportaciones. La riqueza era tal que pasó algo que hoy suena a ciencia ficción. La gente en Chile no pagaba impuestos. Ni a la renta, ni a las ventas, nada. Porque el salitre lo pagaba todo. Y bueno, ¿qué hizo el gobierno con tanta plata? Intentaron algo bastante inteligente, la verdad. Dijeron, ok, usemos esta bonanza para construir nuestra propia industria. ¿Cómo? Siempre le pusieron impuestos altísimos, de hasta el 60%, a productos terminados que venían de afuera, como ropa o muebles. La idea era que saliera más barato producirlos localmente. Pero al mismo tiempo, las máquinas que se necesitaban para montar esas fábricas, esas entraban al país sin pagar un solo peso de impuesto. La estrategia era clara, usar la riqueza del desierto para industrializar el resto del país. Y claro, con los precios del salitre por las nubes y subiendo sin parar, Chile se sumergió en una especie de euforia económica colectiva. Pero, como suele pasar, esa euforia se descontroló y se transformó en una fiebre especulativa como nunca antes se había visto. El oro blanco desató una verdadera locura. Para que nos hagamos una idea del nivel de esta locura, miren este dato. Solo en 1905, un solo año, el valor de las nuevas acciones que salieron a la bolsa fue equivalente a más del 26% del PIB. O sea, más de una cuarta parte de toda la economía del país se movió en papeles nuevos en la bolsa. La gente no compraba acciones para ser socio de una empresa, no. Compraban hoy para vender mañana, mucho más caro. Era pura especulación. Y claro, toda esta burbuja financiera no se quedó solo en la bolsa. No, permeó a toda la sociedad. Aparecieron nuevos estilos de vida, un consumismo desenfrenado, pero todo basado en plata que todavía no existía, en ganancias que se esperaba tener. Se vivía a crédito, con la fe ciega de que la fiesta del salitre no se iba a acabar nunca. El frenesí era tal que el sistema financiero del país simplemente colapsó. La Bolsa de Santiago no daba abasto. Tuvieron que crear dos mercados paralelos, la Bolsa Mercantil y el Centro Comercial, solo para poder manejar la cantidad de operaciones. Eso nos da una medida de la locura que se vivía. Pero ya sabemos cómo terminan estas historias, ¿no? Toda burbuja, por más grande que sea, tiene un punto de quiebre. Y estaba a punto de estallar. Y cuando finalmente reventó, el golpe fue demoledor. Y para colmo, la naturaleza le dio el golpe de gracia. El año 1906, ¡qué año para Chile! Fue una seguidilla de desastres. Primero, la burbuja explota y el mercado se desploma. Y como si eso fuera poco, el 16 de agosto, un terremoto masivo de 8.6, seguido de un tsunami, borra del mapa a Valparaíso, el corazón económico del país. Y en medio de todo ese caos, con el país en ruinas, económica y literalmente, asume la presidencia Pedro Montt. La destrucción económica fue total. No se salvó nadie. Esta tabla lo resume perfectamente. De 50 empresas ganaderas quedaron apenas 10. De las mineras de oro, de 20 sobrevivieron 9, pero con pérdidas gigantescas. Y lo más irónico, las acciones de las salitreras, las que habían empezado toda esta locura, ahora valían un 95% menos. O sea, eran prácticamente papel sin valor. Ok, hasta ahora hemos hablado de la bolsa, de las empresas, del dinero. Pero, ¿qué pasó con la gente de a pie? Bueno, aquí la historia se pone aún más oscura.
porque este colapso financiero se transformó en un costo social altísimo y desató un conflicto que iba a dejar cicatrices muy profundas en el país. Ante el desastre, el gobierno recurrió a la solución más fácil, empezar a imprimir más billetes. Pero ya sabemos lo que pasa con eso, ¿no? El resultado fue una inflación descontrolada. Miren el salto. En 1907, la inflación se dispara a un 34%. Esto significaba que el sueldo de un obrero, de un día para otro, compraba muchísimo menos. Y con el bolsillo más vacío, el descontento social empezó a hervir. Y este problema económico cayó sobre un terreno que ya era muy frágil. Chile ya vivía lo que en esa época se llamaba la cuestión social. Básicamente, una crisis urbana tremenda. Miles de personas habían dejado el campo para ir a las ciudades o a los campamentos mineros, y vivían amontonados en condiciones sanitarias terribles. Era un polvorín social que estaba ahí, latente. ¿Y la inflación? Bueno, la inflación fue la chispa que lo hizo estallar todo. Y aquí es donde la tensión estalla de la peor forma. En 1907, los trabajadores del salitre ven cómo la inflación se come sus sueldos. Su demanda era simple y justa, un sueldo estable. Miles de ellos, con sus familias, bajan de forma pacífica a Iquique para negociar, pero los dueños de las empresas se cierran. No negociamos nada hasta que vuelvan a trabajar. Los obreros se niegan. La tensión sube y sube, hasta que las autoridades militares dan la orden de desalojar a los huelguistas refugiados en la Escuela Santa María. El final de esta historia es una tragedia. Los soldados abrieron fuego. Los testigos de la época hablaron de alrededor de 195 muertos. Una masacre. Este evento lo rompió todo. Esa idea de unidad nacional que se había construido sobre la riqueza del salitre se hizo añicos ese día por las balas. Entonces, tenemos un país en crisis económica, fracturado socialmente. ¿Qué hace el presidente Pedro Montt? Lanza un proyecto que era, a la vez, una locura y una genialidad. Su lógica fue, si el tejido social está roto, vamos a coser el país con rieles de acero, vamos a unirlo físicamente. Su gran sueño era exactamente ese, un ferrocarril que conectara todo el territorio, una columna vertebral de acero que uniera Chile de punta a punta. No era solo un proyecto de infraestructura, era un símbolo para intentar reconstruir la idea de nación. Y no fue solo un sueño, lo hicieron realidad, y a una escala monumental. Fíjense. En apenas 8 años, la red de trenes de Chile creció casi un 70%. Agregaron más de 3.200 kilómetros de vías. Fue, sin lugar a dudas, el proyecto de construcción más grande de toda la historia del país. Una apuesta enorme para reconstruir la nación. Bueno, llegamos al final de la década, y es momento de hacer un balance. ¿Cómo quedó Chile después de estos 10 años de fuego y acero? Los cambios fueron gigantes, y como vamos a ver, llenos de contradicciones. El contraste es brutal. En 1900 teníamos un Chile que en apariencia era próspero y estaba unido, pero que en la práctica eran islas geográficas desconectadas. 10 años después, el panorama es el opuesto. Un país socialmente herido, fracturado, pero por primera vez en su historia, conectado físicamente por rieles de acero. Y aquí viene una de esas ironías increíbles de la historia. Justo cuando el reino del salitre se tambaleaba, en silencio, se estaba plantando la semilla de lo que vendría después. El futuro ya no era el salitre, sino el cobre. Y fíjense en la fecha. En 1906, el mismo año del terremoto y del crash, una nueva empresa, la Braden Copper, empezaba a producir en la mina El Teniente. El rey salitre estaba muriendo, larga vida al rey cobre. Y así cerramos esta década, con una paradoja que define todo el periodo. Chile terminó más conectado por el acero de sus trenes, pero mucho más dividido por sus heridas sociales. Y esto nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy, no solo para Chile, sino para cualquier país. ¿Qué lecciones podemos aprender de una nación que apostó todo su destino a la fortuna de un único y volátil recurso?